Buenas tardes. ¿Cómo van todos? Bueno, pues a ver, un poquitico, esperemos a ver si aparece alguien más. Vamos a compartir algunas cositas, a hablar un ratico, a entretenernos un poquito. No están, digamos que siendo fáciles para todo el mundo, entonces, pues siempre hay estrategias para podernos ayudar, siempre podemos encontrar elementos, personas, situaciones que en un momento dado nos pueden indicar un camino, una forma para poder llegar un poquito más allá. Hay circunstancias externas siempre, circunstancias internas, siempre estas cosas de una u otra manera pues generan algún tipo de afectación y realmente algunos puede que estemos con unas herramientas para poder afrontar las situaciones, otras personas no tienen las suficientes herramientas, pero lo que sí es seguro es que cada quien puede encontrar, en la medida en que va buscando, puede encontrar a alguien o algo que nos puede ayudar. Esta mañana hablábamos con un paciente y le decía, no solamente nos llegan a los seres humanos las situaciones que necesitamos para poder estar mejor en la existencia, y no solamente se trata de la prueba que nos pone la vida, sino que la vida también nos da las herramientas para solucionar. Nunca nos ponen una prueba que nosotros no seamos capaces de responder, nunca nos ponen una prueba que nosotros no seamos capaces de pasar adelante. Siempre tenemos las herramientas y la vida es tan infinitamente generosa que no solamente nos permite pasar adelante, sino que nos da más de lo que necesitamos para poder afrontar las situaciones. Entonces lo que debemos hacer es darnos cuenta de algo, y es que no se trata muchas veces de cómo quito las cosas, sino de lo que se trata es de cambiar la actitud, y cuando cambio la actitud pues puedo llegar más allá. Parte de ese cambio de actitud tiene que ver con que en un momento dado nosotros tengamos todas las condiciones para poder ir a buscar aquello que necesitamos. Entonces, en muchas de las circunstancias que se nos presentan, nosotros simple y sencillamente abandonamos la búsqueda, porque sentimos como que las cosas deben llegarnos de fuera debe llegarnos la posibilidad de responder, de fuera debe llegarnos la opción, la solución, alguien afuera es el responsable por lo que estoy viviendo, y resulta que eso no es cierto. Lo que debe hacer es permitir las cosas. Dicho de otra manera, si nosotros estuviésemos hablando de un espacio oscuro en un momento dado, lo que debo hacer es mirar cómo hago para encender, para iluminar ese espacio. Entonces, ¿cómo hago para buscar el interruptor y prender la luz? Es así de sencillo. Porque si nos quedamos siempre esperando a que alguien venga y nos encienda la luz, pues nos vamos a encontrar con cosas que no son fáciles, y entonces nos vamos a convertir en víctimas. Una de las circunstancias más delicadas en estos momentos actuales es que nosotros estamos casi siempre convirtiéndonos en víctimas de las circunstancias. Somos víctimas de las cosas. Que podemos hacer algo en este momento para mejorar. Puede que no podamos cambiar las circunstancias de lo externo, que no podamos mejorar las cosas todas afuera, pero al menos adentro sí puedo hacer algo para mejorar ese estado interior, para mejorar esa percepción que tengo y poder disminuir cosas que en un momento dado me hacen daño. Ahora, nosotros debemos estar en condiciones de conocernos un poquito. Este es un espacio en el que estamos afrontando muchas cosas, para todos son nuevas, pero lo importante es que tenemos una oportunidad enorme de mirar y de conocernos. Entonces, si podemos mirar, si podemos, vamos a tener una gran oportunidad de crecimiento, y estar en un momento dado afrontando una circunstancia como esta pues no va a ser realmente complejo, va a ser algo que nos va a permitir crecer. No, el que no sea complejo no significa que no sea
digamos, retador. Pero cuando nosotros vemos las cosas y las asumimos como un reto, cuando uno tiene un reto adelante, siempre que tiene un reto uno saca a flote, digamos, que las herramientas que tiene para poder afrontar los retos. Entonces, pues es buenísimo. Pero si uno padece las cosas, si uno se vuelve una víctima de las cosas, entonces a uno le pasa de todo. Entonces uno siente que las cosas como que lo atropellan, se meten en un balance sobre uno mismo y le van pasando y pasando y pasando. Desde esa perspectiva, todo lo que nosotros encontremos para ayudarnos es válido, sin hacer una sobresaturación. Entonces, muchas veces buscando ayuda, demasiada información y ya tenemos todo lo contrario. En lugar de estar, digamos, sintonizados en cómo nos ayudamos, lo que hacemos es que nos sintonizamos en otro momento, en otro espacio, y ese espacio, ese momento nos lleva a dispersarnos. Hay algo que mencionamos a veces que se llama parálisis por análisis. Entonces, en algunas circunstancias, cuando nosotros nos vemos abocados a llamar muchas cosas, a recibir muchas cosas, a buscar muchas, puede suceder eso. Pero ni lo uno ni lo otro, ni buscar demasiado ni dejar de buscar. Hemos de encontrar qué es lo que necesitamos. Entonces, en algunos casos, digamos que lo que necesitamos es mirar qué sucede de café. Alguien me decía, es que ahora que estoy trabajando en la casa, incremento más el consumo de café y he notado que estoy más ansioso. ¿Y qué tal si le bajas un poquito el consumo de café? Pues todas esas cosas, mirar qué está entrando a nivel físico, qué está entrando en nuestras emociones, porque si nos ponemos a hacer caso a todas las teorías conspirativas, a todas estas cosas, pues a veces nos afectan y puede que no nos den lo que realmente, no nos proporcionen las herramientas que en un momento dado necesitamos para poder trascender, para poder encender la luz en ese espacio que vemos, digamos que cerrado. Y qué estamos percibiendo en el territorio de nuestros pensamientos, cómo estamos abordando nuestros pensamientos. Entonces, en la medida en la cual somos capaces de, primero, tener una actitud de buscar, de hacer algo, no estamos inermes, siempre podemos hacer algo. Segundo, no saturarnos, pero tampoco dejar ese proceso ahí suelto de, hola Jessica, ese proceso de búsqueda, sino darme la oportunidad de estar, darme la oportunidad de buscar, darme la oportunidad de mirar adentro, pues las cosas van a volverse un poquitico más fáciles. Y tercero, ¿cómo me vuelvo la situación más cómoda para mí en un momento dado? Entonces, si puedo darme cuenta que me va mejor organizando ritmos, organizando horarios, organizando espacios, pues todas esas circunstancias me van a ayudar para que uno puede buscar esa. Aquí me están solicitando hablar. Hola. Bueno, entonces les decía que son muchas las formas en las cuales nosotros podemos encontrar cómo ayudarnos en un momento dado. Podemos encontrar esos medios físicos, pero también podemos encontrar otro tipo de elementos. Muchas veces podemos encontrar, por ejemplo, ayuda en el compartir con una persona, podemos tener espacios como estos en los cuales uno a veces comparte con alguien, puedo compartir con un buen libro, ¿sí? Puedo compartir con un amigo, puede que consiga de pronto algún amigo médico que maneje una buena homeopatía y entonces me pueda ayudar desde esa perspectiva con la homeopatía, o puede que en un momento dado digamos, encuentre ayuda, por ejemplo, en la terapéutica floral. Y pues es una maravilla si encuentro herramientas que me permiten ayudarme. Uno, de una forma u otra, se va moviendo buscando estabilizarse en diferentes patrones, en diferentes lugares. Entonces, lo que uno debe hacer es, perdónenme un segundo que esto es nuevo, aquí me están llamando que quieren participar y que quieren preguntar, pero es que como no tenemos mucho
conocimiento de esto, bueno, ahí vamos aprendiendo. Entonces, les decía que esa búsqueda, por ejemplo, si estamos buscando una esencia floral o tenemos diferentes niveles, nosotros podemos encontrar que tenemos herramientas para ayudarnos en lo físico, tenemos herramientas para ayudarnos en lo emocional, tenemos herramientas para ayudarnos en el territorio de la energía, en el territorio de la información. Y bueno, en la medida en la cual vaya encontrando personas conocedoras o fuentes fiables, pues nos va a ayudar muchísimo en esta situación. Uno de los factores que tal vez más se nos están movilizando en estos momentos es lo que nosotros llamamos un factor mediador. Nuestro cuerpo responde a la química que en un momento dado produce o secreta nuestro cerebro. Es decir, nuestros pensamientos de una manera o de otra van haciendo que nuestro cuerpo genere una reacción. Pero esto no sucede de forma aislada, esto sucede por una sencilla expresión, y es una expresión en la cual el pensamiento, para que se traduzca en algo dentro del cuerpo, necesita un vehículo, un agente, un lubricante, y ese vehículo, ese agente, ese lubricante se llama una emoción. Entonces, cuando nosotros en un momento dado nos encontramos frente a frente con las emociones, pues nosotros estamos generando algún proceso biológico, estamos generando algún proceso en ese constructo y en esa esfera de pensamiento que tenemos, que vivimos, que somos. En ese territorio es muy, digamos que muy valiosa la ayuda que nos proporcionan las esencias florales, porque las esencias florales sacan lo mejor de cada persona. Cuando nosotros hablamos de la terapéutica floral, más allá de empezar a quitar cosas, lo que empieza es a realzar aspectos que tienen que ver con nuestra forma de sobrepasar, con esas herramientas adicionales que nos da la vida para poder en un momento dado ir más allá, para poder presentar de una mejor forma la tarea y para poder llegar a un resultado. Entonces, esas emociones empiezan a manifestarse, y en la medida en la cual se van manifestando y tengo una herramienta que me ayuda para sublimar la emoción, no vivirla desde el lugar del padecimiento, sino empezar a irme más allá y empezar a ver cómo puedo construir desde la emoción, pues se vuelve algo maravilloso. Entonces, pues las esencias florales realmente son muy útiles en estas circunstancias. Ustedes no se imaginan por qué las personas muchas veces no tienen la oportunidad de entrar en contacto con su terapeuta, no tienen la oportunidad de entrar en contacto con su médico, puede que se encuentren en algún lugar viviendo una situación muy difícil, pero cuando entran en contacto con el campo de la esencia floral, cuando empiezan a tomar las esencias florales, al menos su campo emocional va empezando a generar una vibración distinta. Es como si pudiésemos empezar a ver las cosas desde otra óptica, es como si pudiésemos encontrar una fuerza adicional que todos tenemos dentro. Entonces se vuelve muy útil ese uso de las esencias florales. Y en estos momentos, digamos que es súper clave. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de poder acceder a ese mundo, dentro de todas las posibilidades que tenemos para encontrar ayuda, si tuviéramos la oportunidad de acceder al mundo de la terapéutica floral, sería maravilloso, porque la terapéutica floral es como el lenguaje que termina usando el color, el lenguaje que termina usando la vida en un momento dado. Entonces, si la vida nos está dando la oportunidad de hablar desde el color que manifiestan las flores, desde las condiciones que cada esencia floral empieza a trabajar, pues es un lenguaje muy bello, porque no nos estamos sintonizando con la emoción como la emoción desde su espacio inferior, desde el espacio en el cual se moviliza el cuerpo, sino nos estamos manifestando desde la emoción que es filtrada por la luz. Hay algo interesantísimo. En nuestro organismo, digamos que la encargada de procesar la luz es la epífisis. Y la epífisis, al procesar la luz, genera algo que es la melatonina. Entonces nosotros empezamos a trabajar con el movimiento de la melatonina en el cuerpo, estamos procesando la luz. Eso lo han hecho las plantas sin poseer esos órganos estructurados que nosotros tenemos, pero lo han hecho desde que aparecieron. Gracias a que hay plantas hay vida. Y entonces, cuando entramos en resonancia con la terapéutica floral, cuando empezamos a trabajar con ese espacio que son las flores,
lo que empieza a suceder simple y sencillamente es que nosotros empezamos a encontrar un lenguaje. Es como si armáramos frases de luz para poder sobrepasar esos instantes en los cuales nuestra emoción se ve alterada. Entonces, algunos, por ejemplo, esta mañana he recibido una cantidad de mensajes de personas un poco consternadas con la situación que se está viviendo en algunos lugares por estas protestas en contra del racismo, ¿no? Algunas con razón, otros ya pasándose a otros lugares. Y cuando nosotros lo padecemos y lo vivimos desde el cuerpo, empieza a generarse un proceso ansioso, normalmente un proceso que nos lleva hacia ver cómo nos sintonizamos en sobrevivir en un instante dado. Pero lo interesante es que cuando uno entra en contacto con una flor, con una esencia floral, ese campo emocional ya no reacciona desde ahí, sino empieza como a contemplar posibilidades. Entonces, en lugar de aparecer la ansiedad, en lugar de aparecer la angustia, en lugar de aparecer el desespero, lo que empieza uno es a ver las cosas con otros ojos, como si nosotros pudiésemos ponernos unas gafas que me permitieran contemplar y encontrar ese encendedor que se me ha perdido. Entonces es más sencillo porque lo que hago es que la esencia floral me permite darme cuenta de las posibilidades que tengo para generar una respuesta que no me haga daño. El problema que tenemos es que nosotros casi siempre cuando reaccionamos desde la respuesta automática, justamente desde la reacción, nos hacemos daño. ¿Por qué? Porque priman otras cosas. Lo que prima es que nosotros sobrevivamos y sentimos cualquier cosa como una amenaza a la supervivencia. Pero la esencia floral nos permite ir más allá. Es como si la esencia floral llevara una información de luz y al generar esa conexión interna es como si nosotros pudiésemos ver mucho más claro. Digamos que si nosotros tuviésemos como un aro de luz a nuestro alrededor, las flores lo que hacen es que trabajan sobre ese aro de luz y entonces uno puede encontrar caminos, puede encontrar formas y puede tener otro tipo de visiones. Y entonces la muerte deja de ser una tragedia y nosotros podemos empezar a darnos cuenta de otro tipo de cosas. Puede que la violencia deje de ser una situación para ser padecida y entonces empezamos a encontrar otras formas alternas a la violencia. Puede que la angustia deje de convertirse en angustia y entonces empiezo a encontrar otros elementos. Ahora, lo más interesante es que esta visión de la terapéutica floral es muy interesante y hay algo que decía el doctor Eduardo Greco y que es una de las cosas interesantes que me han quedado resonando mucho después de hablar con él, ¿no? Y es que él dice siempre, la terapéutica floral es una forma de lenguaje, es una forma de comunicación. Y todo lo que no puedas decir con palabras, dilo con flores. Entonces, encontrar en las flores esas frases, armar una frase en la cual nosotros podamos, digamos que encontrar cómo armonizar ese espacio, cómo llenarnos de luz, se vuelve algo interesantísimo. Cómo diríamos a otros las cosas con color, con flores, y cómo nos las diríamos a nosotros mismos. Eso es supremamente importante, eso es clave. Si me las voy a decir a mí mismo, no me las voy a decir con angustia, no me las voy a decir pues con esas emociones vibrando hacia la reacción de sobrevivencia, sino me las puedo decir de una forma más armoniosa y las esencias florales son muy buenas para ello. Cuando nosotros empezamos a tomar la terapéutica floral, a consumir las esencias de flores, realmente empezamos a tener una visión mucho más amplia. Es como si nos pusiésemos unas gafas de 3D que me permiten ver las cosas en otra realidad, que me permiten casi que puedo hacer algo, puedo entrar en contacto. Y cuando ya puedo hacer algo, dejo esa postura infantil. Entonces, esa postura infantil de la que hablamos al principio, esa postura de víctima, esa postura del niño que se siente indefenso, se ve absolutamente, digamos, que frenada y puedo sobrepasarla con ayuda de las esencias florales. Entonces, una de las cosas más interesantes que vivimos es que cuando abordamos la terapéutica floral casi siempre nos va a sacar del estado de víctima. Y al sacarnos del estado de víctima, nos va a poner en un estado muy interesante, porque nos va a poner en el estado de la posibilidad. Y al acceder al reino
de la posibilidad, nosotros vamos a cambiar esa víctima por puedo hacer algo. Es decir, hay una mutación arquetípica. Y eso sí que es muy interesante porque justamente la terapéutica floral se llama vibracional. Lo que cambio es mi vibración. Ya no vibro como el niño asustado al que le pasan las cosas, sino empiezo a vibrar como aquel adulto responsable que puede hacer algo para mejorar en un momento dado su situación, que puede hacer algo para poder responder adecuadamente frente a las diferentes opciones de la vida. Entonces, la terapéutica floral nos lleva a eso. Digamos que frente a una pregunta que aparece aquí, la terapéutica floral en un momento dado lo que está haciendo es volviéndonos más adultos, un adulto responsable, pero sobre todo un adulto que es capaz de mirar qué opciones tiene y desde esas opciones puede empezar a trabajar. Y es muy sencillo, o sea, la terapéutica floral, lo único que uno debe hacer es tomarse las goticas, no es más, y podemos sumarle cosas. Hay cosas que son maravillosas con la terapéutica floral porque nosotros muchas veces a los pacientes les damos algo que llamamos un pensamiento semilla o una frase que nos ayuda a fortalecer. Les he dicho en otros medios de estos virtuales que hay una frase que deberíamos trabajar con constancia en estos momentos y es: mi vulnerabilidad es mi fortaleza. Y resulta que cada vez que tomo las goticas y estoy digamos que entrando en contacto con la terapéutica floral, cuando voy a tomar las goticas me repito a mí mismo, o de forma externa o de forma interna, mi vulnerabilidad es mi fortaleza. Cuando entra la información de esa flor y empieza a modificar ese campo emocional y empieza a volverlo más radiante, más luminoso, pues ese pensamiento semilla va entrando en nosotros y nos va generando otro estado. El estado que nos hace poder afrontar las cosas es un estado que nos genera en un momento dado confianza, que nos genera certeza, que nos genera gratitud. Entonces, de una u otra manera, independientemente al tipo de flor que uno le sugieran o que uno encuentre o que al que uno tenga acceso, pues lo que está pasando es que cuando entro en contacto con la flor, en el momento en el que entro en contacto con la flor, todo lo que está sucediendo en ese campo energético empieza a vibrar de otra manera. Es como si cambiáramos y pudiésemos poner un amplificador, pero ya no un amplificador al temor, sino un amplificador hacia la luz, un amplificador hacia todo aquello que en un momento dado me puede colaborar para encender y poder encontrar cómo salir de ese estado de víctima y cómo empiezo a hacer algo. Les explico con frecuencia a algunos amigos, es como, y algunos alumnos, pacientes, suelo decirles, suele ser esta búsqueda de la terapéutica floral como si en un momento dado uno pudiera pasar a convertirse en esos caballeros de la mesa redonda que salen y van a buscar un nuevo reino. Entonces es así de sencillo. Si nosotros vemos las cosas como un reto, las cosas no nos van a suceder. No es que tengamos situaciones que nos hacen daño o estemos viviendo situaciones que nos hacen daño, sino estoy viviendo retos. Y los retos tienen algo. Siempre que aparece un reto, sale una fuerza interior. Entonces, de una manera o de otra, cuando nosotros entramos en contacto con la terapéutica floral, lo que hacemos es llamar la fuerza viva interior. Es como si ese fuego interno, ese potencial de salir adelante nos ayudara. Cuando miramos situaciones, por ejemplo, como las que se vivieron el 11 de noviembre, septiembre, bueno, el 11, ese 11 famoso con las Torres Gemelas. Hay una circunstancia y es que hay mucha gente que terminó diciendo que sentían algo, algunos de los que bajaron, por ejemplo, algunos pisos y pudieron salir antes de que hubiese toda la catástrofe grande, de que se derrumbara todo, pues ellos dicen que sentían, septiembre, gracias, ellos dicen que estaban sintiendo una fuerte, enorme de fuerza, algo les generaba una fuerza. Algunos hablan que sentían la presencia de alguien o que apareció un ser que no pueden definir. Eso neurológicamente tiene una explicación, pero que aparecía algo que los guiaba. Es un llamado a esa fuerza interior. Y desde esa perspectiva, digamos que la otra circunstancia que podemos tener con la terapéutica floral es que la terapéutica floral definitivamente llama esa fuerza interior.
Entonces, si me ponen a resumir en un momento dado, les diría, la terapéutica floral nos pasa del niño al adulto, independientemente a la fórmula, no importan las fórmulas, siempre nos va a pasar del niño al adulto. Segundo, es la terapéutica floral nos hace ver las cosas no como un problema, sino como un reto. Tercero, la terapéutica floral lo que va a hacer es generarnos la opción de darnos una fuerza interior, llamar esa fuerza interior para que esa fuerza interior se manifieste. Y si nosotros acompañamos, como mencionamos hace un rato, la terapéutica floral con esos pensamientos semilla, entonces lo que hacemos es que empezamos poco a poco a modificar estados interiores. Cuando nosotros empezamos a construir algo, cuando empezamos a hacer algo, digamos que empezamos a sembrar. Lo que hoy en día saben los neurólogos es que una acción que se repite al menos por 2 días de forma consecutiva empieza a generar un camino nuevo en el cerebro. Entonces se va creando un espacio distinto, se va creando lo que nosotros llamamos una nueva conexión, una nueva conectividad neuronal. Entonces buenísimo porque nosotros cuando accedemos a un frasquito de esencias florales, normalmente lo consumimos si es una situación pues muy álgida, una cosa muy aguda. Uno se puede consumir un frasquito en unos 3 días y medio, si hay que tomarlas en dosis de cada media hora o algo así. Eso quiere decir, tenemos el tiempo adecuado para que nuestro cerebro entable una conexión distinta. Y si, aparte de eso, nosotros tenemos ese contacto con la flor durante más tiempo, o sea, si tomamos las esencias florales por unos 15 días, lo que vamos a vivir es un tiempo lo suficientemente amplio para poder generar una nueva vía de conexión neuronal. Entonces, básicamente, cuando hacemos esto, nos estamos empoderando. Las flores nos ayudan desde esta perspectiva también a empoderarnos. Catalina, ¿cómo estás? Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿y eso por qué me pides unirte? Porque estás hablando de flores y tú sabes que yo amo las flores. Además, tú me habías invitado a tomarme un café a las 3 de la tarde y yo llegué muy cumplida. Mira, yo sí preparé mi taza, pero lo que pasa es que algo pasó tú sabes que mi página es Esencial y te estaba viendo por Esencial, estaba oyéndote muy atentamente y de pronto algo pasó y se desapareció Esencial, entonces me tocó buscarte a través de esta página que es Constelaciones. Entonces me perdí una parte de tu presentación. Pero pues... Bueno, pues Catalina, estábamos hablando un poquito aquí con las personas que tenemos aquí al lado, con los amigos, ahí está alguien, hola. Hola. Nos están diciendo, estábamos hablando de cosas que genera la terapéutica floral más allá de las fórmulas, ¿no? Que la terapéutica floral nos lleva a cambiar del niño al adulto, que la terapéutica floral nos lleva a cambiar de ver las cosas como un obstáculo para verlas como un reto, que la terapéutica floral nos está permitiendo en un momento dado empoderarnos, que la terapéutica floral sirve como una semilla que nos permite, pues desde luego, cultivar esa expresión y sobre todo que la terapéutica floral tiene que ver con esa luz, ese mensaje de luz que llega a nuestro cerebro y hace que nosotros podamos encontrar un camino, porque finalmente lo que sucede es que nosotros vemos las cosas, el panorama lo vemos muy oscuro y entonces necesitamos a veces encontrar una linterna, encontrar una luz que nos ayude a avanzar y estábamos hablando de eso. ¿Tú qué has vivido con la terapéutica floral en ese sentido? Es curioso porque oyéndote hablar ahorita, pensé en algo que es una manera que no me refiero casi nunca a las flores, no me refiero a ellas, pero realmente escuchándote es lo que evoqué, y es que realmente lo que pasa con las flores es un proceso alquímico, porque digamos que la alquimia lo que hace es que deja únicamente lo esencial. Entonces es como que la flor te ayuda a depurar todo aquello que no corresponde a lo que es tu verdadera esencia. ¿Y qué has notado en ti, Catalina, que has dejado y que no corresponde a tu verdadera esencia? Lo digo porque pues, para uno ser terapeuta floral tiene que tomar flores. Y la gente me pregunta, ¿y usted toma flores? Sí, claro que tomo flores. O sea, esa es una de mis grandes pasiones.
Pues mira, hace una semana más o menos estaba en un live y yo conté que realmente estaba haciendo ese live porque las flores cambiaron mi vida. Yo creo que soy una persona muy distinta a cuando empecé a tomar flores. Es más, una vez tú y Satoru Doye me invitaron a hacer una charla de flores hace muchos años. Y esa charla yo acepté, me pareció muy especial hacerlo y me dijiste que querías que hablara del proceso que había tenido en mi vida. Y realmente fue un gran reto, ahí sí como que fue un gran reto de los que tú estás hablando ahorita. Tuve que tomar muchas flores para hacer esa charla, porque pues era ponerme en escena y hablar de mí misma y de mi proceso. Y fue muy lindo, fue una experiencia muy especial porque preparando esa charla pude como hacer como una revisión de todo lo que las flores habían generado en mí. Yo era una persona que era muy, muy, muy acelerada. Siempre estaba viviendo, digamos que mi actividad laboral también tenía mucho que ver con lo externo, entonces estaba volcada hacia lo externo, hacia estar todo el tiempo ocupada haciendo miles de cosas y pues el tiempo para mí era ese, el tiempo que invertía era en hacer las cosas afuera. Entonces eso fue generando un cambio que me fue llevando un poco más a mí misma. Fue impresionante porque empecé a cambiar mis actividades, Bueno, pero empecé a cambiar mis lecturas. a ver, Catalina, digamos que Sí. mencionaste una palabra que es alquimia y dijiste que era como Sí. quitar. ¿Qué te Sí. quitó? ¿Qué te quitaron las flores? Me quitaron una cantidad de cosas. Me quitaron máscaras. Creo que esa fue una flor que tomé muchísimo, que es la famosa flor de las máscaras, que es tu amada Agrimonia, que es esa persona que es súper extrovertida, siempre está sonriendo, a todo le parece perfecto, todo le parece muy bien, pero por dentro están pasando otras cosas y hay un gran tormento. No necesariamente era muy consciente de que había un tormento en mí, para mí siempre todo estaba muy bien. Yo creo que de tomar tanto esa flor, empecé a encontrar algo dentro de mí, darme cuenta que había un tormento y poco a poco fui llegando a sentir mucha paz, que es como la gran virtud de esa flor, de la agrimonia. Y digamos que yo creo que eso es como lo más visible, ¿sabes? Creo que incluso es muy bonito porque no únicamente yo empecé a sentirlo, sino que las personas que me rodeaban empezaron como a decirme y a empezar a decirme, no, es que yo me estoy sintiendo muy tranquila cuando estoy con usted, me gusta venir a su oficina porque siento como mucha paz y a mí me sorprendía mucho eso y Bueno, realmente eso, era un proceso eso que es estaba pasando con las flores. Chévere. Mira, hay una cosa y hacia allá es donde me gustaría dirigirme un poco. Digamos que en estos momentos las personas están viviendo situaciones muy complejas en algunos lugares. Hablábamos con un paciente esta mañana que algunos estamos, digamos que viviéndola de una forma suave, pero hay personas que realmente lo están padeciendo, hay personas que entonces, dentro de ese aspecto, tú dices, se me han quitado máscaras. Y tuve un cambio que se manifestó hacia lo externo. O sea, las personas entraban a mi oficina y notaban algo. ¿Cómo crees tú que las esencias florales pueden ayudar en momentos como estos, en momentos de una crisis que nos rebasa en muchos sentidos, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, porque es algo que no habíamos vivido, porque es algo que no conocemos? ¿Cómo crees que eso puede suceder? Pues mira, yo creo realmente que las flores pueden ayudar muchísimo, muchísimo, porque fíjate que si miramos lo que está pasando ha llevado a la gente a sus casas, a guardarse. Y eso en lo externo, pero simbólicamente hay algo muy especial y es que las flores también te llevan adentro, pero a tu propia casa, a tu propio ser. Entonces uno ve que la gente en estos momentos está en su casa, pero se siente como muy perdido, se siente muy acelerado, siente como mucha angustia de qué voy a hacer, qué va a pasar, no sabe qué hacer en ese espacio en el que está guardado y eso le está como activando una cantidad de emociones que pueden ser nuevas. Ese bálsamo para darme cuenta que yo puedo estar acá, puedo estar donde esté y estoy tranquila. Y mi tranquilidad va a ayudar a todos los que me rodean. ¿Qué Entonces, crees tú que genera tranquilidad en un ser humano? Sentirse bien consigo mismo. Creo que es
de las cosas más esenciales es eso, es sentirse bien consigo mismo, que si yo estoy bien dentro de mí, conmigo, en mí, puede pasar lo que sea afuera y realmente yo puedo seguir manteniendo esa paz sin que eso signifique indiferencia. Ya. Hay un mundo, o sea, hay una distancia enorme entre ese poder estar en ese estado de paz y la indiferencia que eso no me toque. Porque en la indiferencia no hay sensibilidad. Y las flores no te quitan sensibilidad, todo lo contrario. Te llevan a lo que es esencial, a lo que tú eres. Para mí las flores es como la alquimia. Por eso fue, además yo, como te digo, creo que tú me conoces, Luis Fernando, y tú sabes perfectamente que yo nunca... A ver, claro que te conozco, pero hay personas para quienes la palabra alquimia no significa mucho. Okay. Entonces, la alquimia es un proceso que permite quitar todo lo que sobra para que quede lo esencial. Se habla mucho de la alquimia porque la alquimia era la que transformaba el plomo en oro. Y realmente no es que el plomo deje de ser plomo y se vuelva oro, sino que en el plomo está el oro. ¿Por qué te ríes? Bueno, porque hay concepciones de los antiguos alquimistas que realmente dicen que sí se puede. Claro, que sí se puede. Pero porque lo interesante de eso que mencionas es que es cómo transmutamos esa base, digamos que tiene una condición, cómo transformamos nuestro plomo interno en oro. Y mencionamos caminos, hay todos los que uno quiera. Simplemente estaba mencionando la importancia de las flores porque me parece que las flores contactan una vibración muy importante que es la luz. Y entonces esa luz se irradia en ese campo energético que nosotros tenemos y modifican algo clave desde donde lo veo y desde donde lo vivo. Las esencias florales no trabajan modificando la energía, no trabajan modificando la materia, sino lo que modifican es aquello, esas emociones que movilizan y nos llevan a cambiar la información. Y desde esa perspectiva, las flores lo que hacen es abrirnos a un mundo de posibilidades. Cuando entramos en contacto con la esencia floral nos permite encontrar otras posibilidades. Ya no padezco la existencia, sino que puedo vivir, aportar, hacer algo en ese campo que llamamos la existencia. Desde esa perspectiva, ¿tú cómo crees que puede colaborar en ese entorno? No desde la palabra alquimia, sino en ese entorno, porque si estoy angustiado por la situación que se está desempeñando en estos momentos a nivel social, y esa angustia como una órbita caótica, entonces, ¿cómo crees tú? Esa es una buena palabra. ¿Cómo crees tú que la ingesta de esencias florales puede ayudarnos a disminuir esa vibración y ese campo alterado? Mira, tú usaste para mí la palabra clave de las flores, que es la luz. Si miramos una planta, la parte más evolucionada de la planta es la flor. La flor es la que recibe más luz del sol, es la que tiene una textura especial, es la que tiene color, es la parte de información. Tiene toda la información de la planta, está en la flor. Y además le está llegando toda la luz del sol. Entonces, cuando nosotros tomamos una esencia floral, lo que estamos tomando es esa información que es esa flor. Y esa información que es esa flor es una luz. Entonces es como que yo llevo la luz a mi interior, la luz de la información que tiene esa flor, para que eso que yo estoy viviendo en sombra pueda verlo. Porque si tú le pones luz, que está en mí, puedo transformarlo. Siempre hablamos, y me da risa hablar de esto porque pues que no hay emociones buenas y malas. O sea, ahorita estamos hablando de la angustia que vive una persona y que eso puede contagiar su entorno, que puede amplificar y generarse, ser un multiplicador de la angustia. Dentro de la angustia también está la tranquilidad. Lo que pasa es que yo estoy viviendo una emoción en su parte oscura, en su parte de sombra. Entonces, la flor, que es esa luz, me va a ayudar no únicamente a ver lo que está pasando conmigo, sino a que empiece a vivir esa emoción en su aspecto de luz. El miedo en sombra me bloquea, me puede generar una crisis de pánico. En luz permite que
me cuide. Entonces, la flor, hay muchas flores para el miedo, muchas. Las flores depende del tipo de miedo. Entonces, la flor de los miedos lo que me va a ayudar es a darme cuenta que, oiga, ¿qué me va a hacer? Entonces, como que trabajan los distintos niveles del miedo para que se ilumine, para que tengan luz y lo puedas vivir desde su parte luminosa y no desde su parte de sombra. Es decir, que podríamos cambiar y en lugar de hablar de las flores del miedo, hablamos de las flores de la confianza. Es que eso es una de las cosas que pasa mucho en la terapia floral, ¿no? Entonces uno habla la flor del miedo, la flor de la depresión, la flor de la rabia, la flor de no sé cuántas, porque esa es la manera habitual en que se habla de ellas y resulta que lo que es la flor es todo lo contrario. La flor de la impaciencia, que pues la conocemos mucho y hemos hablado mucho de ella, no es la flor de la impaciencia, es la flor de la paciencia, porque ¿me explico? Lo que pasa es que como que se volvió usual hablar desde la flor de lo negativo, pero lo que estamos diciendo es que es la luz de eso que estoy mencionando en negativo. Bueno, eso es bien importante, pero volvamos al punto porque no me has dado todavía la respuesta. ¿Qué sucede con ese entorno? ¿Cómo las flores no solamente me modifican a mí, sino pueden ayudar a que ese entorno que está pareciendo caótico en un momento dado lo pueda percibir de otra manera o el entorno mismo se modifique? Bueno, ahí hay varias cosas. Por un lado, si una persona en la familia empieza a generar un cambio y un movimiento en ella, eso empieza a percibirse y empieza a contagiarse. Así como una persona puede generar un caos en nada, solamente su presencia va a irradiar eso que está sintiendo y las otras personas van a sentir eso que está pasando con esa persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la flor es luz, es información, genera un cambio en mi campo energético, en mi campo informacional y por consiguiente yo tengo un campo que me rodea que los demás pueden sentirlo. O sea, el ejemplo de siempre, si tú estás en una sala de juntas y entra un trabajador muerto de la furia y muerto de la rabia, todo el mundo va a sentirlo sin, no tiene que decir nada. Igual a como entra ese personaje muerto de rabia, entra otro que es también se contagia. Entonces, hay una cosa que me parece bonito traer a colación y es que no hay oscuridad sino ausencia de luz. Entonces, solamente con que una persona en ese ambiente caótico genere un cambio, puede empezar a ayudar a la persona que está cercana. Eso por una parte que creo que es lo más poderoso. Y por otra parte, tú también puedes poner flores en el ambiente y eso le va a ayudar mucho a las personas también. Va a ayudarnos a que vaya más rápido porque ellas también van a recibir esa luz y esa información de las flores. Bien. ¿Respondí ya un poco más a tu pregunta? Y un poco más. Es que hay una cosa que estábamos hablando hace un rato y alcanzamos a mencionar y es como el recorrido de la neurogénesis. Hoy en día nosotros sabemos que para entablar, digamos, que medianamente un nuevo camino se necesitan al menos 2 días y por eso estábamos diciendo que la ingesta de flores es muy útil porque cuando uno se las está tomando por una situación aguda, le dura semilla, por ejemplo, o algo, pues genera una modificación a nivel neurológico, encuentra la persona un nuevo camino. Y pues si las tomamos durante más tiempo, mucho mejor todavía. O sea, si ya no estamos hablando de una situación aguda, sino de una situación en la cual las personas pueden tomar constantemente las flores, pues eso va a generar un cambio real porque modifica la información. Y si modifica la información, se modifica la energía y se modifica, digamos que la respuesta de nuestra materia. Ahora, una de las más grandes circunstancias que encontramos es que las personas se toman las esencias florales mientras el ratico. Entonces las personas dicen, ¿qué sucede eso? Porque estamos en una cultura muy del ya y del sintomático, entonces ya me sentí bien y yo creo que nosotros como terapeutas florales hemos tenido que aprender eso, que llegan las personas, se sienten bien y no vuelven y uno se queda preguntando, bueno, ¿no les sirvieron las flores? Sí les sirvieron. Y resulta que años después uno se da cuenta que hay unas personas que generaron un cambio solamente con eso que se tomaron
y otras que terminan volviendo porque vuelven a presentar el mismo cuadro con otro vestido o el mismo vestido. Yo creo que tiene mucho que ver con nuestra cultura del ya y de que ya me sentí bien y creo que ya está superado. Y resulta que o no que me sentí bien, sino que no sentí su efecto ya. Me las tomé y no me quitaron el... Sí. Y bueno, y frente a lo que estamos mencionando, que es esta situación, digamos, relación al tiempo, es bueno sostener las flores, es bueno hacer estos, me la tomé y la dejé porque es que ya, como ya se me quitó el dolorcito, entonces no me la tomo más, o como ya me sentí más tranquilo, no me la tomo más, o como se me pasó, pude dormir con esas goticas, ya no me las tomo más. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Cuál es, digamos, que tu perspectiva al respecto? Mira, yo entiendo que las personas tomen las flores sintomáticamente, que es un poco eso que tú dices, ya me las tomé para esto que estaba sintiendo que no podía dormir y ya paré de tomármelas. Y otra cosa es que las aprovechemos para hacer un proceso. Creo que lo que está pasando en estos momentos en el planeta nos está llevando a hacer un proceso como seres humanos, como personas. Y resulta que las flores me ayudan en un proceso, en realmente generar una transformación en mí. Entonces, como aprovechar y darme cuenta que, además eso es lo lindo, porque yo empiezo a tomar flores y empiezan a pasar cosas en mí. Entonces, si yo tengo la constancia de seguir tomando las flores, puedo ir haciendo un proceso de transformación. El proceso de la ingesta de la esencia floral también hace un llamado a una fuerza que es la fuerza de la voluntad, la fuerza del quiero hacer algo por mí, porque no siempre, cuando nosotros nos sintonizamos en ese niño, en ese que aquel que no siente que otro debe solucionarle las cosas, no hacerse responsable, uno deja de lado su voluntad. Y resulta que cuando nosotros nos afianzamos, desarrollamos la fuerza de voluntad. Entonces, eso también es otro de los valores agregados que tiene la terapéutica floral, más allá de si estoy tomando violeta de agua o estoy tomando... Alguien nos menciona aquí, Estela nos menciona que le falta disciplina para la toma, que si hay algo que le pueda ayudar, alguna flor o algo que le pueda ayudar con eso, para esa disciplina en la ingesta de la esencia floral. Bueno, primero vámonos a lo práctico. Yo creo que una de las cosas más sencillas para uno tomarse las flores es tener un frasco donde uno se acuerda que lo ve. Eso es clave. Si yo veo el frasco, me las tomo. Eso es esencial, elemental, como pre-kinder, pero es una realidad. Si yo no veo el frasco, no me acuerdo. Entonces, poner el frasco en un sitio donde yo me acuerde. Y de pronto hay una flor que le puede ayudar en eso, que es la flor como del aprendizaje en el sistema Bach, que es el brote de castaño. Que el brote de castaño es como cuando yo sigo repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas cosas, ahí hay una falta como de atención. Y repito mis experiencias porque no quiero, entonces de pronto el brote de castaño le puede ayudar a tener un poco más de como de atención y concentración en tomarse esa flor. Habría que mirar un poquito más la persona, pero yo le diría esas dos cosas. Pueden ponerle esa flor en el frasquito y ponerla en un sitio, en el baño, en la mesa de... donde uno entre en contacto con ellas, porque hay algo que se menciona en la terapéutica floral, y es que en la terapéutica floral lo importante es entrar en contacto con la flor. Y las personas entran un ratico en contacto y ya no más. Entonces, me decía alguien lo siguiente, me decía, ¿cómo hago para que mi marido empiece a leer un poquitico más de este libro tan interesante que estoy leyendo? Y le decía, es muy fácil. Si usted le dice, léalo, no lo va a leer, porque no le interesa la sabiduría de la madre. Entonces no va a leer el libro de la madre. Pero déjelo en el baño. Le dije, déjelo en el baño. Y verá. Y resulta que empezaba a darse cuenta que su marido entraba al baño y se demoraba. Entonces ella pensaba que estaba chateando. Y resulta que él estaba leyendo el libro. Claro, si uno deja las cosas en el lugar en el cual entra en contacto, hay algo que también sucede, y es que este campo vibracional que nos rodea entra en contacto, porque toda esencia floral tiene un campo vibracional. Sí, impregna. Y entonces, cuando tú entras en contacto con ese campo, te acuerdas y
Hay la ingesta. Entonces ese es un muy buen truco, ese es un espacio que a muchas personas... ¿Cómo consideras tú que un cambio actitudinal generado por una flor puede ayudarnos a cambiar ese entorno tan dramático que a veces estamos viviendo? Un cambio en mi actitud, ¿cómo le ayuda al entorno? Sí. Mira, es muy simpático porque cuando uno empieza a darse cuenta, y ahorita son momentos en que uno lo ve mucho, uno empieza a darse cuenta que uno siempre responde de la misma manera, todo el tiempo. Entonces me dice, bueno, ¿y a qué horas va a estar el almuerzo? Entonces uno dice, pero usted ya sabe que no sé cuántas, y cuánto me demoran en preparar el almuerzo, y tan. Entonces siempre hay como unas respuestas en automático, y eso ya está como grabado, ¿no? En el cerebro, acción, reacción, yo lo repito eso. Entonces, cuando yo empiezo a tomar flores, empieza a haber un cambio en mí, un darme cuenta, como hemos mencionado, y una actitud como desconcertada, y dice, bueno, ¿y hasta qué le pasó? Que no me contestó, que por qué le estoy presionando, que por qué tiene que estar el almuerzo ya, sino me dijo, en 10 minutos va a estar el almuerzo, súper tranquila. La otra persona queda totalmente desconcertada. Mira, es un ejemplo, el más elemental del mundo, pero eso genera un cambio impresionante y rotundo. Lo veo de la siguiente forma, y es que las esencias florales, entonces dentro de ese contexto que les estaba contando al principio, las esencias florales también globalmente, independientemente de la fórmula que sea, no hablemos de eso, las esencias florales también nos permiten parar la reactividad. Claro. Porque el gran problema que tenemos es que somos reactivos y no respondemos frente a la vida, sino que reaccionamos. Entonces las esencias florales hacen que nosotros dejemos de reaccionar para dar una respuesta cada vez más acertada. Aquí preguntan, Catalina, que si unas gotas se le acaban antes que las otras, que si hay que pedirle más al terapeuta. Claro que hay que pedirle más, pero hay una cosa que es muy bonita, y que, porque hay mucha gente que se angustia, ¿no? Se me acabaron las flores, ¿no? Más o menos una semana después de haber terminado. O sea, yo me acabo un frasquito y esa semana las flores siguen haciendo un trabajo, y es muy interesante porque muchas veces uno puede percibir cosas en esa semana. Pero si yo realmente quiero hacer un proceso, es importante la continuidad. Entonces, pues dejo esas semanas y no las alcanzo a hacer, pero sí recomiendo continuidad totalmente. Es muy importante para que pueda haber un movimiento. Y bueno, no únicamente... es importante la asesoría, es lo que creo, ¿no? Es importante que haya una persona que conozca y que pueda hacer una evaluación y decir, cambiaste de este estado a este estado, necesitas una ayuda ahora para subir al siguiente escalón, porque es como subir una escalera, pero no todos los escalones son iguales, necesitan diferentes ayudas. Entonces, en la medida en la cual nosotros encontramos la ayuda correcta, podemos hacerlo, y esa era parte de lo que empecé diciéndoles, ¿no? Que nosotros muchas veces no aprendíamos a buscar la ayuda correcta, y que podemos tener muchas formas de ayudarnos, amigos, homeopatía, y que en este momento pues una de las circunstancias que puede ayudarnos mucho frente a estas visiones y vivencias que estamos teniendo es justamente encontrar un buen terapeuta floral y empezar a ayudarnos de esa manera. Bueno, ¿tienes algo que agregar? No, yo puedo quedarme una vida hablando. Entonces llegué tarde a la cita, se me alcanzó a enfriar mi café y todo buscándolo, entonces pues me tocó entrar por acá. Muchas gracias por tu paciencia. Se ve que has tomado también muchas flores. Y bueno, te agradezco mucho. Ojalá volvamos a tener un encuentro para hablar de flores o de otras cosas, porque también veo que tú te estás moviendo mucho. Hay un amigo que hace encuentros, tertulias de astrología cada 8 días. Nos va a tocar hacer una tertulia de esencias florales. Pues si tú quieres, con mucho gusto. No sé si cada 8 días, pero sí podríamos hacer algo, sería bonito. Bueno. Creo que, ¿sabes qué? Lo que yo creo que es valioso es que puede ayudar a la gente. Y entonces cualquier cosa que pueda ayudar vale la pena, y más en estos momentos. Entonces, creo que es importante resaltar que la esencia floral como tal no es, y por ende es una estrategia de autoayuda. Entonces, buenísimo que nosotros podamos encontrar cómo nos ayudamos a nosotros mismos y no esperar que todo venga de una afuera, no quedarnos esperando que una madre nos solucione todo,
sino cómo nosotros podemos empoderarnos y cómo podemos usar la terapéutica floral como una estrategia de la luz para poder generar otro tipo de información, otro tipo de atmósfera y un espacio que nos permita, a pesar de donde estamos ubicados, poder vivir las cosas como aquel que puede encontrar una posibilidad, como ese guerrero que busca ir más allá y que puede transmutar ese cobre que tiene adentro y volverlo ese oro interior, volverlo esa luz interior que se irradia a los demás. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Señora, qué pena. No, es que con lo que tú estás diciendo, realmente lo que hace la esencia floral es sacar todo lo que hay adentro, sacar toda mi esencia a la luz. Bueno. Porque si tú miras en esencia, todos somos buenos, bellos y verdaderos. Pero hemos tenido que protegernos. Entonces las flores nos ayudan a rescatar esa esencia. Gracias. A todos, que estén Muchas muy bien. Gracias. Namaste.